Bendiga. Vamos a disfrutar un culto poderoso en la presencia del Señor, pero en esta mañana yo lo animo a que se anime, lo animo a que agarren su Biblia, lo animo a que agarren su cuaderno, su lapicero, para que anotemos todo lo que el Señor tiene para ministrar a nuestro corazón. Nosotros vemos en la palabra del Señor que siempre Jesús nos dice: ten ánimo hijo, ten ánimo hija, no temáis, yo soy. Vamos a ver acá nosotros en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, donde dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. En uno de los viajes del apóstol Pablo con Bernabé, cuando fue a una ciudad, él fue apedreado. Y él salió de esa ciudad, y cuando salió de esa ciudad, él dijo estas palabras, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, donde dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Disfrutemos este tiempo con el Señor y que el Señor nos bendiga y que la mano del Señor nos ministre en este culto. Iglesia del Señor, hoy nos alegraremos, nos gozaremos y vamos a cantar como nunca antes aquel que es digno de toda honra y toda gloria. ¡Aleluya! Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando porque
Tenemos un Dios grande y fuerte. Cantemos y alabemos a ese Dios increíble. ¡Aleluya! Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Y eres increíble. todopoderoso. Tenemos un Dios que venció a la muerte. Él nos dio la victoria por medio de la cruz. Y eso es motivo para celebrar. Eso es motivo para cantar. Eso es motivo para que usted se levante y eleve su voz al Señor. Es por eso que en ese momento póngase de pie y vamos a celebrar, vamos a cantar y vamos a gritar cuán grande es nuestro Dios. ¿Están listos? ¿Están preparados para celebrar cuán grande es el Señor? Él es un Dios poderoso, es grande, Él es increíble, Él es invencible. Y por medio de la cruz tenemos la victoria. ¡Aleluya! ¿Cuántos están listos? ¡Vamos!
Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré, y te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación. En este tiempo con nosotros, el Señor nos ha enseñado a mí, a mi esposa y a mi hijo a administrar las porciones que el Señor nos pone y el pan de cada día que nos pone en la mesa. La verdad que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16, del versículo 22 para adelante, donde el Señor le enseña al pueblo de Israel a administrar el pan del cielo, que es el maná, y le dice: en el sexto día recoge doble. Eso quiere decir que el Señor te enseña en este tiempo a administrar cómo nosotros tenemos que administrar el pan de cada día. Día a día, sabemos que ahorita no está fácil para salir a trabajar, entonces tenemos que ser prudentes con lo que Dios está poniendo en nuestra mesa. Tenemos que enseñar a nuestro hijo esta palabra poderosa que en el futuro y en el presente le va a enseñar a hacer cosas grandes en su vida, cómo administrar el pan de cada día. Y la verdad que el Señor ha sido bueno, no nos ha dejado el Señor sin comer, su mano siempre ha estado en la casa, y en el nombre de Jesús yo declaro lo mismo para todos aquellos que están viendo, que si mi familia no quedó sin comer, la de usted tampoco va a quedar sin comer. Pero cuando el Señor nos entregue el pan de cada día, aprendamos a administrar y aprendamos a compartir con los vecinos. Hemos aprendido a hacer horneado, hemos aprendido a hacer pan, hemos aprendido a hacer empanadas, hemos aprendido a hacer muchas cosas en este tiempo, hemos aprendido a comprar harina, hemos aprendido a hacer masa, hemos aprendido a hacer muchas cosas, y el Señor ha sido fiel y nunca nos ha dejado sin el pan de cada día en la mesa, y la gloria y la honra es para el Señor. Aleluya. Muy buenos días, amada iglesia del Señor. Qué bendición poder empezar una nueva semana meditando en la palabra del Señor, exaltando su nombre, adorándole, alabando su bendita y gloriosa presencia en nuestro medio. Ahora no tenemos idea del contingente de hermanos que se reúnen en un mismo sentir y en un mismo parecer. Exaltar el nombre de nuestro Señor en esos días no tan sencillos para la humanidad, y por qué no decir para nosotros como iglesia del Señor, que nos vimos de repente asolados por esa situación, impedidos de reunirnos como acostumbrábamos a hacer, y teniendo que avanzar en esos más de 90 días de cuarentena, ¿no? Y que nos ha puesto dentro de nuestras casas. Pero qué bendición que podemos ver una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que ha alcanzado sus familiares, sus parientes, aún más allá de las fronteras de nuestra ciudad, de nuestro departamento, para más allá de las fronteras de Bolivia. Qué bueno es saber que el Espíritu está despertando a los santos del Señor Jesús, a los santos de estos últimos días, ¿no? Para vivir intensamente las promesas del Evangelio del Señor Jesús. Pero qué terrible son los santos silenciosos. Y quiero que meditemos en esta palabra en esta mañana, porque estamos justamente viviendo días de ayuno, de oración y de clamor con toda la iglesia. Al igual que nosotros, otras congregaciones, otras iglesias hermanas están viviendo este periodo de clamor ante el trono de la gracia del Señor, dando la cara ante el trono del Todopoderoso para que Él intervenga en la historia de nuestras vidas. El texto de hoy nos va a hablar del peligro y de lo terrible que es ser
santos de Dios, silenciosos, indiferentes, acomodados, trancados entre cuatro paredes, inertes y que no actúan cuando Dios espera que actuemos. Meditemos en ese texto del primer libro de los Reyes, el capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 13 al 18. Primero de los Reyes 19, versículos del 13 al 18. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat y de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pueda el Señor hacernos andar en línea con la realidad de su palabra que acabamos de leer. Elías, el gran profeta de Jehová, el profeta del poder. Hace algunos domingos atrás estuvimos meditando en parte de este mismo texto, ¿no? Acerca de este gran profeta del Señor. Elías podía orar fervorosamente e impedir que lloviera sobre Israel. Luego podía orar y después provocar con su oración un aguacero. Elías, el que pidió fuego del cielo, y que el fuego consumió el altar, las víctimas, y pudo aún lamber el agua que estaba alrededor del altar que Elías había restaurado. El que inclusive pudo hacer volver a la vida los muertos. Pero el capítulo 19, ya tuvimos oportunidad de meditar en este capítulo en una ocasión posterior, nos va a mostrar la terrible experiencia de depresión que vivió Elías. Luego de haber conquistado una victoria tremenda en el Monte Carmelo sobre los profetas de Baal y de Acera, aquí encontramos en este capítulo al profeta deprimido. Pero el último versículo que leíamos en esta mañana hablaba de 7,000 santos silenciosos. Es interesante que fue Jehová quien los mencionó. Fue Jehová que hizo mención de 7,000 santos, y Jehová mencionó a estos 7,000 santos para alentar a Elías cuando él se sintió solo, triste, deprimido. Dios habla muy poco acerca de estos 7,000. En Romanos capítulo 11,
La segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4 es la segunda mención en la Biblia acerca de estos 7,000 santos silenciosos. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Vaya revelación para Elías. Elías, que no sabía de la existencia de 7,000 hombres que de igual manera no habían doblado sus rodillas delante de Baal, y como dijo el texto anterior, ni siquiera lo habían besado. Vaya qué revelación. ¿Qué sabemos de este grupo? ¿Quiénes son estos 7,000 reservados de Israel que no doblaron rodillas ante Baal? La primera cosa es que pertenecían a Dios. Eran del pueblo fiel a Jehová en una decadente nación como Israel, gobernada por un rey impío como Acab, y que era dominado por la reina Jezabel, la que provocó el culto a Baal de una forma intensa, la que levantó sacerdotes a Baal en la tierra de Israel. ¿Qué sabemos de ellos? Ellos pertenecían a Jehová. Ellos no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni le habían besado. Pero ¿qué sabemos? Lo que sabemos de ellos también era que su testimonio era enteramente negativo. Sí. Vamos a pensar aquí en el efecto de estos santos silenciosos sobre el siervo de Dios, sobre el profeta de Dios. Él estaba desalentado, él estaba derrotado, él estaba desilusionado, él estaba escapando. Cuando lo vemos así, difícilmente podemos comparar con su ilustre pasado, el ilustre pasado de Elías. Oh, su bravura al enfrentarse al rey Acab y a su reina Jezabel. Su fe al esperar alimento de parte de los cuervos que venían días tras días a alimentarlo en el desierto. Oh, qué tremenda la posición de Elías contra los profetas de Baal. Y qué tremenda es su postura en contra de profetas acomodadizos. Pero lo que vemos aquí, no solamente en la vida del profeta, o podemos hasta decir de los predicadores hoy día, es que ellos son personas. Debido a que los hombres y mujeres de Dios son dados a profundos sentimientos y cimas espirituales, con frecuencia vamos a ver que los hombres y mujeres de Dios son blanco de depresión. En el último congreso escuchábamos del apóstol René hablando que de las profesiones, si es que podemos decir así, más tendiente a la depresión y al estrés, están los pastores, los hombres de Dios, los profetas de Dios en nuestra generación. Encontramos a Jeremías y sus bajones, sus altibajos. Spurgeon, el tremendo grande predicador, el que fue conocido como el príncipe de los predicadores.
en un momento de depresión, predicó un sermón titulado Los arranques de desmayo de un predicador. No hay nada más inservible que un predicador desalentado, desanimado. Y aquí encontramos a Elías así, deprimido, desalentado, desanimado. Quizás podemos decir el modelo vergonzoso. Sí. Escuchen, amados, los estudios demuestran que los predicadores con poco más de años no tienen la misma visión ni el mismo vigor que cuando eran jóvenes. En lugar de eso, la visión debería ampliarse. Y la realidad del profeta Isaías que dice que las fuerzas pueden ser renovadas. Que aquel que espera en el Señor renueva sus fuerzas. Pero la tremenda realidad es que vemos desaliento. Y como la Biblia es un libro honesto, encontramos aquí al gran profeta Elías desalentado. Peor, saber que habían 7,000 santos que como él no se habían doblegado a Baal, ni lo habían adorado o besado. ¿Qué efecto produjo en el profeta el saber de parte de Dios que él no estaba solo? Que habían 7,000 incógnitos, escondidos, santos anónimos, que ni él sabía, solo Dios sabía su existencia. ¿Cuál será el efecto de 7,000 santos silenciosos sobre las fuerzas del mal? Ningún movimiento agresivo, todo negativo. Ninguna fuerza beligerante, solo fuerzas defensivas. Se les conocía por las cosas que no hicieron. Ellos fueron conocidos por lo que no obraron, por lo que no actuaron. Aunque Dios dijo, me he reservado 7,000. ¿Qué sabíamos de él? ¿Sabe? Algunos cristianos son conocidos así, por cosas que no hacen. Sencillamente contemplan los demás obrando y actuando, pero ellos no actúan. Hoy por hoy es el tiempo de la acción positiva. Es el llamamiento de Dios a la acción. Es el llamamiento de parte de Dios a que su pueblo no se quede con los brazos cruzados, indiferentes. Hoy por hoy hablamos de una iglesia creciente, actuante. Sí, mas esta multitud no puede ser una multitud silenciosa, indiferente. Hace días atrás, en la semana que pasó, desafiamos a un tiempo de ayuno indefinido, hasta ver la mano de Dios obrando a favor de nuestra gente, a favor de nuestra ciudad, de nuestro país. Nosotros mantendremos esta postura de estar delante del trono de la gracia de Dios, levantando nuestras voces, sí, porque es el tiempo de la acción positiva, es el tiempo del llamamiento de parte de Dios para la acción. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 15, una verdad tremenda que debe correr y valer en ti y en mí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aleluya. Vosotros sois sal. Y la sal tiene que servir para algo. Vosotros sois luz. Y la luz sirve para traer luz para todos los que están en la casa. Donde quiera que haya un cristiano, este cristiano tiene que dar sabor. Donde quiera que haya un hijo de Dios, este hijo de Dios tiene que alumbrar las tinieblas donde él se encuentre. En Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos la declaración de Jesús, una de las últimas declaraciones de Jesús a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Seréis testigos, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria. Aleluya. Los testigos del Señor llegaron hasta Santa Cruz de la Sierra, porque el Evangelio está aquí, porque alguien osó romper con las ataduras del silencio, de la vergüenza, de la timidez, y ser verdadero testigo del Señor. Alguien tomó la delantera. Dios contaba con sus testigos para ir hasta lo último de la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué maravillosa esta promesa! Y Jesús dijo, pero será en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Será cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Ustedes serán hombres llenos del poder y serán testigos. No serán cobardes, mas entrarán en acción y traerán el reino de Dios a la tierra. De eso había hablado Jesús en Mateo capítulo 18, versículos del 18 al 20. Vamos al texto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Porque donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ustedes. Doquiera que haya 2 testigos, allí está el testigo fiel, Jesucristo, testigo verdadero, el que vino a testiguar de las obras del Padre, que ahora Él cuenta contigo y conmigo para este tiempo de testimonio veraz, de testimonio real. Él ha dado a nosotros armas, instrumentos, el entrar y atar o desatar, el permitir y el prohibir en el mundo espiritual, y solo permitiendo que haya aquí en la tierra lo que ya es permitido en el cielo, y prohibiendo aquí en la tierra lo que es prohibido ante el trono del Todopoderoso. Gloria a Dios. Nos capacitó para ser sus testigos, y no gente silenciosa, y no creyentes acomodados, y no creyentes impedidos o tullidos de moverse aquí en la tierra. La gran comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20, nos dice con toda propiedad:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya, amén, amén. Comisionados a servir, comisionados a actuar, comisionados a hacer la diferencia, comisionado a alumbrar, comisionado a traer la sal para esta tierra, comisionados a hacer toda la diferencia en un mundo decaído y perdido, en un mundo de oscuridad. Ahora, ¿qué efecto hubo sobre los demás, aquellos 7,000 santos silenciosos? No hay evidencia alguna de que otros supieron de la fe de ellos. Cuando un santo se vuelve silencioso, nadie sabe nada. No hay luz para el perdido, no hay anuncio para el que está corriendo peligro, absolutamente nada. Qué distinta fue la postura de la iglesia primitiva. Cuando comparamos Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que los llenados por el Espíritu Santo, los que fueron bautizados en el Espíritu Santo y que recibieron la primera lluvia de bendición y de poder de parte del Padre, los que dieron inicio a la iglesia primitiva, estos no fueron santos silenciosos. Y toda una diferencia se vio marcada en la historia de la humanidad desde entonces. Tomemos atención a Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: 120 en número. Era el número de los que se reunieron con los apóstoles allí en el aposento alto. 120. Quizás usted diga, pero hoy yo puedo reunir mucho más que eso. Solo 120 hermanos estaban reunidos allí en Hechos capítulo 1. Pero cuando llega el día de Pentecostés, estando reunidos en el templo, aquellos 120 reunidos estaban celebrando con los apóstoles el día de Pentecostés. Y el capítulo 2, versículo 41, nos trae una tremenda sorpresa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas un solo día. La unción del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, el fuego de Dios en sus vidas, hizo con que aquellos 120, llenados del Espíritu Santo de Dios, marcaran toda una diferencia. Y en un solo día, de 120, pasaron a 3,120 discípulos en Jerusalén. Mas escuche, aquella comunidad creciente, explosivamente creciente, no se quedó ahí, no se quedó indiferente. Ellos sabían que fueron comisionados a servir a Dios y a hacer la diferencia en su generación. Y Hechos capítulo 4, versículo 4, nos trae otro relato interesante. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Wow, el número de los hombres llegó a 5,000. Escuche, preste atención, qué salto gigantesco. Ahora son 8,120 discípulos en Jerusalén, porque los santos llenos del Espíritu Santo osaron testificar, anunciar, abrieron sus bocas, hicieron la diferencia, no se quedaron de brazos cruzados, no se quedaron contemplando a los demás, entraron en acción. Escuche, todo el que guardaba silencio, mantenía silencio para los demás. Aquellos 7,000 santos silenciosos hacían con que otros se quedaban en silencio. Eran 7,000. Podrían haber hecho toda una diferencia, mas el que guardaba silencio mantenía en silencio al otro. Y el único que dio la cara fue Elías. Y aquel Elías, de repente, en el texto que leíamos al inicio, se sentía solo, deprimido, pensando que solo él se había quedado de fiel a Jehová. Y el Señor le tiene una sorpresa. Vaya qué revelación. Hay 7,000 que no doblaron sus rodillas. ¿Sabe, hermanos? Qué pena, porque el silencio del uno mantiene el otro en silencio también. ¿Y cuál será nuestra responsabilidad? La iglesia primitiva nos enseña, nuestra responsabilidad es edificarnos los unos a los otros. ¿Sabe cuál es la responsabilidad de la iglesia hoy día? Contagiar con el fuego del evangelio a los demás. Qué testimonios maravillosos estamos escuchando de amigos, de familiares, de parientes que están acudiendo a las reuniones de célula online, sencillamente porque santos veraces, llenos de Dios y de confianza, de convicción y de certezas, abren su boca para contagiar positivamente a los demás. Es extraordinario pensar, estamos hablando de contagio del coronavirus, mas hoy por hoy hay una multitud que está siendo contagiada positivamente por el testimonio del Evangelio de Dios en boca de hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que pueden decir: mi Rey vive, mi Cristo vive, resucitó, venció al diablo, venció a la muerte, venció al pecado. Y hoy tú puedes vencer en la autoridad del nombre de Jesús si tan solamente pones tu fe en el Cristo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, que el mundo guarde silencio, mas que los redimidos del Señor lo digan en alto y buen sonido: Cristo vive, ha muerto por nosotros, fue sepultado, mas al tercer día resucitó. Y hoy su iglesia, con osadía y con convicción, declara: Él está volviendo para llevarnos a estar eternamente consigo en la casa del Padre. Que Dios nos bendiga, que esta semana que empieza hoy sea una semana para hacer la diferencia. Que nosotros todos participemos, ayunemos, oremos, clamemos, estemos delante del trono de la gracia del Señor. Y que Dios no nos conozca jamás como santos silenciosos, mas como santos que abren sus bocas para declarar las verdades de Dios, la palabra profética del corazón
del Padre para el corazón de los hombres. Que Dios los bendiga, una semana preciosa de victoria en todo lo que emprendamos, para honra y gloria de Jesucristo el Señor. Amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Este es un tiempo muy hermoso, un tiempo de ofrenda, un tiempo de diezmo, un tiempo muy espiritual, un tiempo de depender solamente del Señor. Abramos nuestra Biblia, por favor, ahí en Isaías capítulo 41, versículo 6 y versículo 7, donde dice así: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, esfuérzate y anímate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavo para que no se moviese. Yo te animo en esta hora, a pesar de las luchas que está pasando o que estamos pasando, te animo a dar tu ofrenda, te animo a dar tu diezmo. La palabra del Señor nos anima en el mismo capítulo 41, versículo 10, donde dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Y vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos da de dar nuestras ofrendas y de dar nuestros diezmos. Bendice, Señor, al dador alegre y multiplica, Señor, la canasta de nuestras mesas. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que aquellos que no tienen trabajo, tú le vas a dar trabajo. Declaro en el nombre de Jesús que vas a abrir la ventana de los cielos sobre la familia para que nunca le falte el pan de cada día. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito
Aleluya, aleluya. Qué bueno fue estar con usted en esta mañana de domingo para alabar el nombre del Señor, para recibir su santa palabra. Como dijimos, que esta semana sea una semana de testimonio vivo, verdadero, ousado, intrépido, un testimonio veraz de quién es Cristo en nuestras vidas y de lo que Él representa para nosotros y para nuestra familia. Voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento y hagamos una oración final. Padre, gracias por este momento especial de estar en tu santa y bendita presencia, en compañía de tu Espíritu Santo y de tu bendita palabra. Que esta palabra nos desafíe a vivir esta nueva semana como verdaderos testigos tuyos, haciendo la diferencia donde tú nos has puesto, en casa o en el trabajo. Oh Dios, y que todos sepan que somos nosotros santos anunciadores de la paz, que somos santos que creen a ti y que estamos dispuestos a servirte. En nombre para gloria de Jesús. Amén.